Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, diagonal en la noticia vespertina. Y Twitter, @ en la noticia ABC. Vamos. 2 de la tarde con 19 minutos. Hola Mariana, ¿cómo estás? Muy bien, Miguel. Qué gusto saludarte. Un gusto para mí estar aquí contigo, también acá con Alex y con José Luis. Gracias por invitarme de nuevo. No, al contrario, José Luis Benavides, bienvenido. Mi querido Miguel Ángel, Alex, buenas tardes. Caballero. Oye, pues el compromiso, Miguel, a Mariana, fue regresar a estos micrófonos que nos fueras planteando y llevarle la mano sobre este trabajo que tu partido Revolución Institucional está haciendo frente a la necesidad de nuevos cambios, de un mensaje distinto, decíamos ahorita en la puerta comercial, para que los ciudadanos pues no nos quedemos nada más con que va a ser el día o va a ser la noche, ¿no? O el PRD o Morena. ¿Qué sucede con el PRI en toda esta coyuntura y en este tejido de historias que para los ciudadanos pues es muy importante escuchar algo distinto, la otra opción? Bueno, pues podría poner varios ejemplos. Ahorita estamos en un proceso interno en nuestro partido, vamos a nuestra 22 Asamblea Nacional. Ya en la Ciudad de México se realizaron las 16 asambleas delegacionales en donde participaron más de 6,000 militantes, de lo cual me siento muy contenta, muy orgullosa, en donde ya fueron electos estos delegados que nos representarán en la Asamblea Estatal y que votaremos y discutiremos el documento como Ciudad de México con el que llegaremos a nuestra 22 Asamblea Nacional. Pero tú decías algo que a mí me parece bien importante y es, primero, agradecer que los medios de comunicación nos abran los espacios, porque muchas veces una en sus redes sociales, ¿no? Usa su Twitter, usa su Facebook, trata de verdad de promover las acciones que está emprendiendo como diputada priista o jefes delegacionales que emanan de mi partido y que hacen un extraordinario trabajo, pero por más que intentas a veces no llegas justo a todos los espacios que tú quisieras llegar, por lo que yo agradezco a aquellos medios de comunicación que nos permiten hablar de lo que hacemos, no solamente como partidos, sino aquellos actores que toman decisiones en la ciudad, que emanaron sin duda las filas del instituto político. ¿Qué rescatan de estas asambleas, de estas consultas? ¿Hacia dónde se dirige el PRI en esos momentos? En estas asambleas delegacionales viven dos procesos, ¿no? Su etapa deliberativa como la etapa electiva de las planillas que, como te comento, se eligen a nuestros delegados estatales. En las etapas deliberativas yo asistí de 16 a 11, bueno, me dio tiempo de poder asistir a 11, lo cual me da muchísimo gusto. Pues la militancia participa y hay temas, son 5 temas que la convocatoria nos pide en el Comité Ejecutivo Nacional, que es la visión de futuro, rendición de cuentas y ética, declaración de principios, programa de acción y estatutos. Donde yo he más visto participación es en esta exigencia de la transparencia y la rendición de cuentas del tema de corrupción. Sí. No queremos más aquellos que han lastimado nuestro propio partido o con actos de corrupción. ¿Cómo entonces generamos todo un esquema preventivo para no dar candidaturas a aquellos que puedan, ¿no?, llegar a generar Ahora sí ponerle candados. actos, poner candados, y lo cual me parece muy interesante. Como también tienes a una militancia que vive en esta ciudad y todos los días padece y carece de servicios públicos, de inseguridad, como ahorita mismo lo estaban mencionando, de muchas otras situaciones, de jóvenes que ya no quieren verse en un discurso, sino lo que quieren es acciones concretas y reales y que la política de jóvenes sea transversal. Los jóvenes quieren una vivienda, acceso al empleo, los jóvenes, a esta generación que nos dicen la generación perdida, para nada, considero que somos una generación incomprendida, que lo que queremos es ver acciones concretas en nuestra vida cotidiana. Entonces, vas rescatando todas estas opiniones que sin duda estarán ahí impresas en este documento. Tu servidora formó un consejo consultivo que preside el maestro Jesús Toledano y que además lo acompañan distintos priistas de primer nivel para que lleguemos con un documento fuerte en cada uno de estos temas que nos permite defender, porque las asambleas nacionales lo que permiten es hacer modificación a tus documentos, a tus estatutos, así como hay una mesa que me encantó, que el CEN estableció, que es la de visión de futuro. Hacia dónde queremos ir, y el Consejo Consultivo nos estamos basando mucho, principalmente en la Agenda 2030, que es interesantísima para darle a esta ciudad lo que, como partido, yo creo que la gente está esperando escuchar, y no solo escuchar, sino que se vean acciones concretas. José Luis.
Mi querido Miguel Ángel, buenas tardes. Mariana, qué gusto tenerte aquí el día de hoy con nosotros. Oye, yo participé en algunas de las asambleas en las últimas semanas, por ahí estuvimos pues, en la de Coajimalpa el sábado pasado. A mí la que me llama más la atención es la de visión de futuro, pero me llama la atención en el sentido que si la mesa de visión de futuro que está planteando el CEN del PRI va a quedar solamente en el papel o se va a llevar más allá, porque tú lo hemos platicado la última vez que estuviste aquí, los jóvenes quieren participar, pero también yo he detectado que muchos de nuestros jóvenes priistas, por alguna extraña razón, quieren ser como los priistas de hace 50 años, con esos rituales, con ese manejo ortodoxo, por decirlo de alguna manera, pero yo creo que el PRI a nivel nacional, como en la Ciudad de México, tiene que ver a futuro y tiene que insertarse en la modernidad y no quedarse solamente en las formas, sino darle una opción a los jóvenes para que puedan participar y que puedan acceder a los cargos y que puedan acceder a las candidaturas que vienen el próximo año. ¿Tú qué nos comentas al respecto? Pues nuestro partido siempre ha sido promovente de generar espacios para los jóvenes, desde que tenemos Red de Jóvenes por México, ayer tuvimos la asamblea de PRI MX, hay muchos espacios, pero además dentro de las candidaturas y por ejemplo en los 280 delegados que participarán de la Ciudad de México en la Asamblea Nacional, los jóvenes tienen números claros de participación ahí en estas planillas y se están generando reuniones también, pero no veamos a los jóvenes como si fuera un capítulo. Yo creo que tiene que ser una política transversal de juventud y que el interior de nuestro partido, los jóvenes tienen que participar en todos los espacios. Yo siempre he hablado, por ejemplo, y ahí hablo como diputada, del derecho a la ciudad, en donde no es saber qué le damos a las mujeres, o qué le damos a los de la tercera edad, o qué le damos a los jóvenes. El derecho a la ciudad. Es como hacemos una ciudad, en efecto, en donde todos tengamos acceso a las oportunidades. Todos, porque todos valemos del mismo nivel en nuestra gran capital de nuestro país, no unos más, no unos menos. Entonces, por supuesto, y que yo creo que los jóvenes tienen derecho a participar como ellos decidan. Yo no pondría ni prejuicios ni adjetivos. Cada joven tiene la oportunidad de tener su propia personalidad en su vida política como en su vida personal, y yo defendería que si hay un partido que ha fortalecido, capacitado con el ICADEP y entre muchos otros espacios a la juventud, es sin duda mi instituto político, el Revolucionario Institucional. Oye, Mariana, ¿no tendrían que comenzar los políticos por convertir esta Ciudad de México primero en una propuesta en un territorio de congruencias? A ver, voy a tratar de ser más claro. La Ciudad de México es terriblemente contradictoria. Terriblemente contradictoria. Yo me he quejado hasta el cansancio de las políticas ambientales, por poner un ejemplo, donde dicen, vamos a meter más por patrullas ecológicas, y tienes un ejército de patrullas verdecitas deteniendo, ¿sí?, a particulares. Pasa al lado el tráiler o el camión, el chimeco, como auténtica chimenea, arrojando humo, y no lo detienen. Uno dice, bueno, yo quiero llegar rápido a mi casa, tengo derecho al tránsito. Pero tomas con una manifestación y vienen las toneladas de contaminantes. Pero tenemos una secretaria como Tania Müller, que es inamovible por alguna razón. Tenemos un sistema de empleo, donde se le da un salario o una beca o no sé, para aquellas personas que quedan en el desempleo. Pero eres incapaz de facilitarle a la iniciativa privada, ¿sí?, la posibilidad de abrir más empresas. ¿Por qué? Porque la corrupción es lo primero que permea. Vamos, para donde volteemos a ver, siempre vamos a tener un caso de contradicción, una incongruencia. Entonces, yo entiendo que a los jóvenes hay que jalarlos, no están descuidando, Mariana, al ciudadano que todos los días se tiene que enfrentar, todos los días, a una incongruencia, el bache, el tope, el asalto, y por otra parte, el discurso de esta clase política que gobierna diciéndonos que todo está bien, que es una ciudad de vanguardia. No, primero comenzaremos por ahí. Coincido, y era justo lo que estaba comentando. No tenemos que ver como si fueran capítulos especiales. Exacto. A las mujeres, a los jóvenes, a los adultos mayores. Que se tocan como distractores, ¿eh? Hablo justo del derecho a la ciudad, es la inclusión de todos y de todas para vivir en plenitud de nuestra ciudad. Y en efecto, hablo de que no es posible que tengamos ciudadanos que hacen hasta 3 horas y 4 horas para poder llegar a sus espacios de trabajo, a sus universidades. Yo soy diputada por un distrito que para poder llegar, si ahorita saliéramos de aquí a Milpalta,
estaríamos por lo menos haciendo 2 horas y media en este horario. Tranquilo. Ha habido veces que yo incluso he hecho hasta 5 horas para poder llegar de allá a la Asamblea Legislativa. El tema de la movilidad incluso tiene que ver con una agenda que tendríamos que incorporar a toda la parte de desarrollo social. La parte de desarrollo social no tiene que ver solamente con un esquema de comer, de alimentarnos, sino con educación, con vivienda digna, con movilidad, porque no solamente es el desgaste físico y de tiempo, implica también el recurso que tú inviertes para poder llegar a las zonas donde se genera la mayor cantidad de empleos o donde están la mayor parte de las universidades. En efecto, el tema del medio ambiente. Delegaciones como Milpalta no aportan predial, ¿no? Por ejemplo, a la Ciudad de México, pero sí les aportamos la mayor cantidad de agua y de oxígeno a la Ciudad de México. Entonces, no debemos de ver a una ciudad como si fuera la mitad o estuviera partida en 50 pedazos, porque aquí, lo mencioné, todos contamos de la misma manera. No puede ser que a algunos los tratan los gobiernos como ciudadanos de segundo nivel y a otros los tratan como ciudadanos de primer nivel. Lo que decía Alejandro Camacho, ¿no? Hay muertos en Tepito, pero si fueran en la Colonia del Valle, otro tema sería, ¿no? Y mucha gente que sin duda vive de estas injusticias sociales en la ciudad, que no tiene los medios o no tiene acceso a hacerlas visibles. Eso es bien importante. Nosotros podemos platicar porque tenemos estos espacios, porque tenemos redes sociales, pero hay gente de verdad en la ciudad que, si te digo que hoy siguen cargando agua para poder tener agua potable en sus hogares. Entonces, si no hemos resuelto lo básico, lo elemental, que es poder vivir una vida cotidiana con oportunidades. No hablo de millonarios, no, estoy hablando de oportunidades. La gente queremos vivir en una ciudad donde tengamos empleo, un empleo digno. Queremos vivir en una ciudad donde la movilidad te dé opciones. ¿A qué voy? Claro. Quiero usar un carro, uso un carro, pero también tengo la opción de tener metro y también tengo la opción de tener un metrobús y también tengo la opción de andar a tener pie un o en puente bici, claro. Ese es el derecho a la ciudad, que tengas esas opciones, no que la ciudad misma te vaya obligando a tener que utilizar determinadas opciones. Y esa es la ciudad que a mí me encantaría que se empiece a construir, que en muchos aspectos somos una ciudad avanzada, pero hay demasiadas deudas todavía pendientes con nuestras 16 delegaciones y con nuestras próximas alcaldías. Vamos a una pausa, regresamos, continuamos por supuesto en esa conversación muy interesante. Ahora sí con una aguerrida Mariana Muguel, ¿eh? Andas muy aguerrida y eso se agradece porque, insistimos, aquí en la Ciudad de México los habitantes nada más nos hemos quedado con un binomio, 2 temas nada más. O es el Sol Azteca o es Morena. Tú, la voz de los PRIs, que durante mucho tiempo gobernaron esa ciudad, es necesario y es muy importante también escucharla. 2:32, regresamos. Es interesante, sí, es importante, pero también yo creo que no se ve más que ante el planteamiento que haces, porque además el PRI tiene retos y desafíos. Sí, claro. Si un buen balance, un balance, y por eso que, ¿cuál es el punto de vista? De lo bueno y de lo malo. Los Drillers llegaron a Estados Unidos con sus familias en busca de nuevas oportunidades. Sí se va a ir, Hoy, ya es un hecho. su destino Ya se van, están pensando en el en Senado Granado, aprobamos la por reforma a la favor. Ley General de Educación en apoyo a estos Drillers para que continúen su formación y desarrollen sus capacidades. Pero ¿sabes qué? Yo te sirvo como portavoz, Mariana, de que la gente se siente despreciada por esta educación. El habitante de la ciudad se siente despreciado. Luego, por un ejemplo, hace rato veíamos en la camioneta Carlos Ramos Padilla, que es presidente de la Academia Nacional de Periodistas, Pepe Monroy, presidente de la Academia, veníamos 3 sujetos y detenidos horas y horas en frente del World Trade Center porque están levantando la Como el día que pasamos, ¿te acuerdas? Sí, que veníamos de Ciudad Universitaria y estaba a las 12 del día. Pues para volante la tapa de los sesos. Pero lo que decíamos, sí está bien, cambiaron la banqueta, pero ¿por qué nos queda la sensación de que el gobierno nos desprecia? Porque no nos avisa, no nos informa, hacen las cosas mal hechas. O sea, ese es el punto. Es una gran beta para ustedes. Poder rescatar ese estado emocional lastimado del ciudadano. 2:34 p.m. Alex Camacho, seguimos en esta conversación muy interesante con Mariana Muguel, presidenta del PRI aquí en la Ciudad de México, diputada local, por supuesto. Y ese es un planteamiento, Alex. Sí, diputada y líder del partido de Ciudad de México, del Tricórneo.
hay retos y cosas que tiene que cumplir el Partido de Evolución Institucional en el Estado. Sobre todo porque ya viene un año electoral, que es el 2018. Por esa parte, entonces, Mancera se va ya en septiembre. ¿Qué es lo bueno, qué es lo rescatable y qué es lo malo? ¿Qué puede hacer para el bien de nosotros, los capitalinos de Granja Mancera? Por un lado, y finalmente, la consulta de Ricardo Monreal, una burla para los capitalinos, para los cuauhtémocenses, justamente. Bueno, yo en lo particular, digo, no sé si se va a ir el jefe de gobierno o no lo hará. Sé que hay deudas pendientes en la ciudad y que son muy importantes. Al interior de mi partido, lo que tenemos que hacer, pues hay que fortalecer las bases del partido a través de la participación, de entender también que dentro de los partidos ya hay diversidad de ideas, ya hay más pluralidad. O sea, este rollo de imponer, de imposición, se acabó. Y hoy el PRI está dispuesto justo a que esta Asamblea Nacional sea un espacio de debate, de crítica constructiva, bajo el respeto, por supuesto, siempre, de ver, por ejemplo, yo la parte del derecho a la ciudad, que lo puedo incorporar en el programa de acción, pues era algo que me encantará pelear como priista en la Asamblea Nacional, entre otros temas, ¿no? Seguir también entendiendo que hoy se pelea por causas, y estas causas que van desde el bache hasta la falta de agua, de servicios no básicos. O sea, es increíble que en el año en el que estamos, yo, si les hago aquí un ejercicio rápido, hace 3 años seguramente llegó su candidato a pedir el voto, ¿no? Y seguimos pidiendo lo mismo. Increíble, pero 3 años después, el próximo año, será, ¿no? Y seguiremos diciendo, ¿sabes qué? La misma calle que te pedí que me pusieras hace tantos años, no me lo hiciste ahora. No solamente es una cuestión del jefe de gobierno, sino también de los jefes delegacionales que elegimos. Porque el jefe de gobierno no solamente solo y todo es la culpa de un solo actor. Hay que ser justos en esto. No, hay que ser justos porque no todo lo tiene la responsabilidad del gobierno de la ciudad. También tenemos una serie de jefes delegacionales, como el que acabas de mencionar, en donde pues pareciera que los discursos les salen muy bonitas, pero en la acción, y lo acabo de vivir en la Asamblea Legislativa, cuando se discutió la ley electoral, y fue toda la parte de alcaldías abiertas, que una servidora, tú sabes, mantuve mi voto a favor de las alcaldías abiertas. Los de Morena, que agarraron el discurso y arriba las alcaldías abiertas, de 20 diputados que tienen, solamente se presentaron a la sesión 7. Entonces, qué bonito estar con los discursos, con la división, con el encono, con todo esto que Morena acostumbra siempre a hacer, porque en su vida política, y yo te puedo decir que soy, además, me tocó vivir muchos años en la Condesa, una parte bellísima, un corazón de la ciudad, hoy está completamente destruido por un jefe delegacional que se la vive haciendo campañas en otros estados, en vez de estar realmente asumiendo su responsabilidad como debería de hacerlo, que es ser un jefe delegacional. Mariana, ahorita cambiando de tema drásticamente, el tema de Milpalta, me preocupa el tema de que platicábamos en el corte de la inseguridad que está habiendo por allá. ¿Qué nos comentas al respecto? Para mí es un tema bien importante que además como servidora empezó a detectar desde hace tiempo que en Milpalta ha incrementado, aunque sigue siendo una de las delegaciones más seguras para vivir, junto con Coajimalpa, junto con Magdalena Contreras. Sí, yo misma detecté cuando estás con la gente, cuando escuchas a la gente, empiezas a sentir esta percepción de inseguridad. ¿Qué ha sucedido? Que yo no soy quien puede meterse en el tema de seguridad. Mañana se presentará un punto de acuerdo a mi nombre que me ayudará uno de mis compañeros diputados que está en la permanente. ¿Pero qué hice yo? Emprender más de 150 acciones culturales ahí en la delegación, ¿no? Hacer toda una parte de cuestiones educativas, culturales, porque también creo que la violencia y la delincuencia no solamente la atacas a través de tener más patrullas y a través de tener más policías, preventivo. Sino que hay que irnos a todo un ejercicio de prevención, y a mí me encanta además decir, ir a generar cultura de la paz, porque la paz no solo tiene que ver cuando la asocias con guerra. La cultura de paz tendría que ser un estilo de vida que viviéramos constantemente. Entonces, como diputada, no está en mis manos mandar a la policía, ni el propio jefe delegacional. Claro, no. Pero sí está emprender acciones, por ejemplo, en mi caso, preventivas que puedan coadyuvar a ir fortaleciendo la recuperación de espacios y que los pueblos y los barrios de Milpalta puedan tener estas oportunidades de la recuperación de su seguridad y de caminar sus calles con toda su tranquilidad. Miguel, Alex, yo le tengo que reconocer a Mariana que es de los pocos diputados, es una diputada muy presente
en su distrito, tiene recorridos constantemente en su zona Sí te conocen. y la conocen muy bien Sí, ¿no? y aparte es muy apreciada por toda la gente por allá de Milpalta. Bueno, hombre, qué bueno. Mira, Pues, estás haciendo un trabajo Me encanta. de terreno. Solamente un apunte. Efectivamente, los delegados son meros administradores de estas demarcaciones, porque no tienen diferencia sobre los policías. Pero se supone que ya va a cambiar eso, ¿no? Vamos a esto. Con lo que viene la cuestión de las alcaldías, se abre un nuevo panorama y se abren cosas interesantes. Pero hoy por hoy no pueden ni pueden mandar estos policías porque no están bajo su. El problema es que Por eso es importante. Y se lo modificaron. Venga. ¿Puedo decir rápido algo? Sí, claro, por supuesto, y entiendo esta parte, pero hay todo un esquema, porque siempre estamos pensando ya en el momento de que suceden las cosas. Prevención. La prevención siempre nos va a llevar a los mejores puertos en todos los sentidos de cualquier política pública. No hay lo que cárcel que sea. alcance para llenarla de Exactamente. Prevención tiene que ser una palabra que estemos aplicando en nuestra vida cotidiana a aquellos que ya toman decisiones, ¿no? Y ¿Cuándo regresas? cuando me inviten, yo muy feliz de la vida. Este como es tu siempre, caso, de pero vamos a verdad. seguir charlando. Y me encanta poder estar aquí. Es tu De casa, verdad que Mariana. sí. ¿eh? Cuando me inviten aquí Te estoy. agradezco mucho. Muchísimas gracias Gracias. y a todos los que nos escuchen. Muchísimas gracias a la diputada Mariana Moguel, presidenta del PRI aquí en la Ciudad de México. Bueno, saludo con mucho gusto a Antonio Vázquez, representante del Instituto Electoral del Estado de México del partido Vía Radical. ¿Cómo estás, Antonio? Nos despedimos. Un saludo. Bye. Gracias. Oye, muy importante lo que han mencionado ustedes para la entidad mexiquense, bajar el financiamiento de los partidos